El último pleno del año pasado, el que se celebró el 29 de diciembre, fue extraordinario. En él se aprobó el presupuesto para este 2015 y, como ocurre casi siempre, el equipo de gobierno tuvo que echar mano de su mayoría absoluta para poder sacar adelante esas cifras. Hoy nos acompaña el concejal de Hacienda, el señor Salvador de Foronda. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que fíjese que no consigue usted que todos los grupos, oposición incluida, apoyen nunca un presupuesto elaborado por usted. Bueno, cosa lógica y natural, ¿no? Tampoco apoyaron lo que es el plan de ajuste, y el plan de ajuste ha sido un plan de ajuste que nos ha hecho salir de esta pequeña crisis que hemos tenido durante estos años. También hay algo que llamó la atención, o nos llamó la atención por parte de la oposición, es que ellos se han quejado que no tienen los documentos, las cifras, los papeles en tiempo y forma, incluso se saltan la ley en este sentido, ¿es cierto? Bueno, este año ha cambiado, todos los años se ha hecho tal y como lo llevábamos haciendo. Se convocaban las comisiones, se convocaba posteriormente la Comisión de Hacienda, lo mismo se hizo con ordenanzas y se ha hecho así todos los años. Este año han exigido que se hiciese de acuerdo con la ley. Parece ser que eso existe, que según lo que comentaba lo que era el vicesecretario del Ayuntamiento, por lo tanto, que se haga. Es decir, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Lo que sí que pedimos es un asesoramiento técnico y jurídico para tomar esa serie de decisiones, que es lo que yo en su momento sí que manifesté. Pero convendrá conmigo que se precisa de tiempo para analizar bien estos números, ¿no? Sobre todo cuando alguien no los ha hecho. Claro que se precisa de tiempo, eso sin lugar a dudas, pero quiero decir que también acogerse a la ley siempre dice que se convocará la Comisión de Hacienda y 48 horas antes tendrán lo que es la documentación. Ya que estamos hablando de la oposición, ¿cuántas alegaciones de los grupos que tienen enfrente han podido aceptar? Bueno, todavía no nos han llegado las alegaciones, van llegando, me parece que es no sé si es el día 20, sí que tenemos lo que es, en su día presentó lo que es el UPyD, lo que serán las enmiendas, que de acuerdo con el informe que ha hecho el secretario del Ayuntamiento, no es conforme a ley la forma como lo hicieron y por lo tanto no se suspende lo que es, como pretendían, lo que era el pleno del Ayuntamiento. O sea que las alegaciones de UPyD no se van a tener en cuenta porque el procedimiento que han utilizado no es válido. Las enmiendas que presentaron directamente, lo que fue el pleno, ellos presentaron lo que me parece que eran 17 enmiendas, lo presentaron el día 23, no alegaron nada en la Comisión de Hacienda, que se celebró el día 22, el día 23 presentaron las enmiendas, mientras las presentan, llega a la propia Secretaría del Ayuntamiento, se toma asiento, se traslada al grupo político, el 24-25 era fiesta, el 26 había mucha gente que se había tomado el puente, yo la recibo el mismo día 26 y solo hay el 27 al 28 que es sábado y domingo para estudiarlas para el domingo, con lo cual se necesitan lo que es los informes técnicos por parte de la propia intervención del Ayuntamiento y sobre todo algo importante dentro de la pluralidad política que existe, ¿no? Que lo tengan todos los grupos políticos, que todos los grupos políticos sean conocedores de esas enmiendas para poderlas votar. Lo que no puede ser es que solo sean conocedores lo que es el grupo que gobierna y no el resto de los grupos políticos. Aparte de eso, en el propio pleno sí que pidió el señor Roberto Alonso, sí que pidió una enmienda, fue a la totalidad de los presupuestos, es decir, que tampoco él manifestó en su defensa que debían ser votadas individualmente. Por lo tanto, él lo que presentó fue una enmienda a la totalidad y la que dijo que quería que los presupuestos no fuesen aprobados y que fuesen prorrogados. Por lo tanto, así fue como se entendió por parte del secretario del Ayuntamiento. Ahora que está hablando usted de UPyD, quizás esa enmienda a la totalidad se debe a que ellos han calificado estos presupuestos como que se saltan, ¿no?, el principio de estabilidad presupuestaria. Bueno, yo ya se lo dije en el Pleno, el principio de estabilidad presupuestaria significa que los ingresos estén equilibrados con los gastos. Lo que él no puede presentar es unos gastos superiores, estos gastos, estamos hablando unos gastos superiores que a los que el equipo de gobierno ha presentado y luego presenta unos ingresos inferiores, con lo cual hay un desequilibrio. Ese desequilibrio da lugar a un ahorro bruto negativo, un ahorro neto también negativo y la capacidad de financiación también, con lo cual era necesario que hubiese explicado en ese presupuesto que él presenta alternativo que había que pedir un crédito. Y que además con ese presupuesto que tenía un desfase de 17,7 millones de euros tampoco se iba a poder pagar a 30 días a los proveedores porque no había dinero. Bien, pues vamos a hablar de ese presupuesto, una cantidad total que ya hemos relatado en este informativo cuando la conocimos, 198,5 millones de euros. Señor de Foronda, un incremento del 4,9, casi el 5%. ¿A qué se debe ese incremento? Bueno, es muy fácil. Yo creo que son los presupuestos exactamente en la misma línea que hemos presentado todos los años. Hay 9 millones más, esos 9 millones va en lo que es una factura que hay que pagar del Fórum, 2,3. Hay que pagar también lo que es el propio consorcio de Villalonquejar, acudir en su ayuda siempre y cuando se den las condiciones y sea necesario
necesario, que son 3 millones de euros, hay que pagar 1,8, que son lo que es propiamente dicho, lo que es los expropiados, y luego hay que pagar 1,5, me parece que es aproximadamente, que es el consorcio de la variante del ferrocarril, ¿no? Pero todo esto si se da la circunstancia de que no se venden los terrenos determinados durante el año económico. Entonces ahí salen los 9 millones. Si a los 189.300, que era del año pasado, le sumamos los 9, ahí tiene usted lo que es los 4,5, los 4,9 millones. Entonces en este presupuesto sí contemplan los consorcios. Claro, aquí ahora le puede decir la oposición, siempre han dicho que no es deuda del ayuntamiento, en el momento que ya lo tienen presupuestado podemos pensar que ya van reconociéndola. No, no es deuda porque no es sector público. Nosotros lo que estamos haciendo es una transferencia de dinero que queda una deuda que ellos nos deben a nosotros. Si nosotros ingresásemos el dinero como tal, sí que sería sector público. Y si fuese sector público, habría que disolverlos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos acudiendo es en ayuda del consorcio para que haya viabilidad. Y creo que bueno, el Partido Socialista fue quien creó el consorcio de Villaloncoger 3 y 4. Son ellos los que hicieron la criatura, son ellos los que en un momento determinado esa criatura, cuando tiene 14 años, tiene problemas. Y entonces nos salimos y votamos, nos abstenemos de esa votación y no ayudamos a seguir el consorcio. Yo creo que el consorcio es un tema de todos los grupos políticos en su momento, también estaba Izquierda Unida, por lo tanto yo creo que es un bien para Burgos, es donde está el futuro sobre todo del empleo, el futuro de lo que es la industria de Burgos, y creo que debemos de estar allí, que no entrar en esta sucesión de criterios, no de que si tú lo hiciste bien, tú lo hiciste mal. Yo creo que hay que estar todos como aunar esfuerzos y sacarlo adelante, que es lo interesante. Pero podría darse la circunstancia, señor de Foronda, que legalmente se obligue al Ayuntamiento de Burgos a asumirlo como deuda propia? Bueno, todavía hay mucho recorrido, pero también es verdad que hay que decir una cosa que es importante, ¿no? El nivel de endeudamiento que tiene hoy el Ayuntamiento es un endeudamiento que le permite acudir en ayuda de los consorcios si eso fuese necesario, ¿no? Le queda mucho margen de maniobra, hay que ver lo que era al principio de la legislatura, lo que es el final y sobre todo en el nivel de endeudamiento que vamos a acabar al final de la legislatura, que es un nivel de endeudamiento de un 53,18% del grupo consolidado, ¿no? Por lo tanto, te da un margen de maniobra todavía bastante grande. ¿Y qué significaría económicamente hablando lo que usted ha dicho de poder permitir ir en ayuda de los consorcios? Bueno, le queda un margen de maniobra bastante grande que podría endeudarse el ayuntamiento y podría llegar hasta los 39-40 millones de euros de endeudamiento. Hay que ver que de acuerdo con la contabilidad europea, el margen de maniobra, la capacidad de financiación que sale de unos presupuestos, estamos en los 29 millones de euros, 29-30 millones de euros. Entonces, ¿no sería preocupante que el ayuntamiento tuviera que asumir como deuda la de los consorcios? Bueno, todo está ahí, puede pasar, pero también lo que hay es unas expectativas totalmente diferentes. Yo las expectativas que el equipo de gobierno tiene es un informe del propio consorcio donde la viabilidad y las perspectivas que tiene para este año es una venta de suelo en torno a los 8 millones de euros. Por lo tanto, bueno, vamos a dejar ese margen de confianza. Bien, pues vamos a hablar del capítulo de inversiones. Señor de Foronda, ¿cuánto dinero hay para ello? Estamos en los 22 millones de euros, quiero decir que es prácticamente lo que son 6 millones y pico, 6-7 millones más que el ejercicio anterior. Creo que no es mucho lo que se ha aumentado. Y en este presupuesto, en esta cantidad que usted acaba de decirnos, ¿ya va incluida la previsión de ingresos por venta de terreno municipal? Bueno, en lo que sí que hay parte que está afectado con la venta de terreno municipal, 6,5 millones, pero también le puedo decir que hoy, a día de hoy, hay perspectivas, hay escritos que avalan ya la compra de determinados terrenos. Es decir, yo tengo encima de la mesa uno y tengo dos y otro que está en la parte de patrimonio. Por lo tanto, yo creo que hay viabilidad para sacar esto adelante y que este año el patrimonio se pueda vender. ¿Por qué importe? ¿Por qué importe ese interés que ya ha mostrado alguien? Estamos en los 2 millones y pico, 2,5 millones, más lo que ha salido de la calle Aranda de Duero, que está en los 2,2 millones, y luego tenemos también lo que es la parcela que va a salir también en la parte que es parte de Villalonquejar y parte del ayuntamiento, que está también en los 2 y pico millones. O sea que estamos hablando del lote completo que sacaron a la venta, y me confirma que para el lote completo hay posible comprador. Bueno, yo creo que para el lote completo de lo que es la parte de Villalonquejar y la parte que corresponde al ayuntamiento, posiblemente hay un comprador. Yo creo que ya el alcalde hizo las declaraciones de Mercadona, y para el lote de la calle Aranda de Duero esperemos que haya comprador.
¿Del sector de la construcción? Del sector de la construcción, sí. Bien, hablaba usted de endeudamiento. Todos sabemos que cuando usted llegó al equipo de gobierno en esta legislatura tenía en el horizonte rebajar la deuda. ¿Va todo según lo previsto? Bueno, fueron unos momentos, yo siempre he dicho, unos momentos difíciles, pero yo creo que este equipo de gobierno, lo que es política económica, lo ha hecho estupendamente, lo tengo que decir así realmente, y no lo digo por mi área, ¿no?, sino también por el área que han sufrido el resto de compañeros que han sabido adecuarse, ¿no?, a las circunstancias y hacer lo que tenían que hacer con menos cantidad de dinero. Yo lo único que puedo decir que en la página, y siempre lo digo, además, la página 70 de lo que es el documento que manda el Tribunal de Cuentas, cerramos el 2011 con una deuda de 208 millones de euros. Hoy la deuda es lo hemos dejado el endeudamiento en 102 millones de euros. Estamos hablando de un 53,18% de endeudamiento frente al 92% que tuvimos en algún momento. Y muchos se preguntan cómo es posible hacer esa reducción tan drástica. Bueno, pues ha sido una reducción grande, ha sido difícil. Se han reducido muchos contratos. Tengan en cuenta que en el año 2010 el presupuesto estaba en los 252 millones de euros y ahora estamos en los 198. Pero lo que sí que es verdaderamente importante es que el año pasado cerramos el gasto del ayuntamiento con 146 millones de euros. Es decir, que la reducción y la manera de trabajar y la manera de actuar de las diferentes áreas, pues la verdad que es para descubrirse. ¿Hay alguien o alguna área que ha salido especialmente perjudicada precisamente por ese objetivo de reducción de deuda? A veces la reducción de deuda, ¿no?, o la reducción de los contratos, no propiamente dicho, porque de contratos posiblemente estemos en una reducción de unos 75 millones de euros, ¿no? En esa reducción de contratos a veces se dice que si se ha perdido eficacia. No, yo creo que la propia ley de contratos, ¿no?, lo que es la solvencia técnica y económica está totalmente garantizada, y sobre todo la vigilancia por parte de contratación, de la Concejalía de Contratación, que hace un seguimiento de los propios contratos, pues también está garantizado. Por lo tanto, la disminución de la eficacia no se ha disminuido, y además se ha hecho de tal forma que todas las empresas han podido seguir manteniendo los empleos. Acuérdese al principio de la legislatura que protestaban las propias empresas. Bueno, pues ahí está, hemos hecho un trabajo, ellos también han entendido nuestra filosofía de encauzar las cuentas, y al final, bueno, pues los resultados están ahí. ¿Por qué en el capítulo de lo social tampoco consiguen que el principal partido de la oposición, el PSOE, en el Ayuntamiento de Burgos, les dé la razón? Ustedes sacan pecho, dicen estamos muy orgullosos de destinar X dinero en el capítulo social, pero al Partido Socialista le parece poco. ¿Realmente es poco? Bueno, el Partido Socialista habla de la gerencia de servicios sociales. Nosotros hablamos de lo que es todo el tema social, ¿no?, el tema social de todo el ayuntamiento y de todas las concejalías. Nosotros estamos hablando de que nosotros en presupuesto hemos puesto 18,2 millones de euros, pero luego aportamos durante todo el ejercicio, al final en la cuenta general aportamos 10 millones más porque no se cubre todo el gasto. Estamos hablando de 28, pero luego en bonificaciones y exenciones estamos hablando de 3,8 millones de euros, es decir, 3,8 millones de euros que parte de las deducciones que hay de IBI, de familias numerosas, que hay también, por ejemplo, de lo que es de autobuses, que hay 775.000, lo que hay de deportes. Entonces vamos sumando y sale 3,8. Entonces al final esos 31,8 millones de euros significa el 14,1%. Y luego, si hablamos de empleo, podemos hablar de empleo hasta los 16 millones de euros. Y cuando dicen que se ha reducido, oiga, que se ha reducido, vuélvame usted a los niveles del 2011. Yo les tendría que decir que cuando en un ayuntamiento se reducen los contratos y se pasa a 75 millones de euros, quiere decir que el gasto se reduce, pero no se reduce el gasto social de lo que tú vas a dar, se reduce el gasto de gestión. Y el gasto de gestión de 75 millones lo suplen todas las concejalías. La mía se reduce porque he reducido los contratos, se reduce también la de medio ambiente, se reduce la de sanidad, y se reducen todos. Y le puedo decir una cosa, que hay un estudio hecho por FAE que no lo ha hecho el ayuntamiento, que ha hecho un seguimiento de todos los contratos, y luego la Concejalía de la Gerencia de Servicios Sociales ha hecho una reducción del 20%, que significan 5,7 millones de euros. Si eso ha reducido la gestión de los propios contratos que pueden ser de limpieza, contratos que pueden ser de mantenimiento de centros cívicos, entonces ahí están 5,7 millones menos. ¿Pero eso quiere decir que hemos dejado de dar a la gente 5,7 millones menos? No, señor. ¿Y no sería mejor incluir toda esa cifra total que se gastan en invertir en lo social directamente en la partida de la gerencia para que aparezca ahí la estimación del importe que realmente se gastan? Es que, por ejemplo, cuando se hacen las bonificaciones no es un ingreso que se hace y luego una devolución, por lo tanto no computan, pero es algo que se deja ingresar por el propio ayuntamiento.
Por lo tanto, eso lo tienen calculado lo que es todas las concejalías, de todo lo que se hace. Es más, le puedo comentar que hay otras concejalías, como puede ser Movilidad, que dice, oiga, con Movilidad hace algo de gerencia social, de tema social. Sí, tiene este año un presupuesto que tiene 50.000 euros para la puesta en funcionamiento y modificaciones que hay que hacer en los taxis para personas con discapacidad reducida, y lo mismo para personas, ciudadanos que lo necesiten, con lo cual son dos convenios que están ahí metidos en Movilidad. Por lo tanto, no hay que centrarse exclusivamente en lo que es en la propia gerencia social, hay que centrarse en lo que es el tema social de todo el ayuntamiento. Bien, pues ahora nos vamos a centrar en las tasas, en los impuestos. ¿Hay alguna que en este 2015 va a experimentar algún tipo de subida? No va a experimentar subida ninguna. No hay ninguna que experimente subida. Hay que decir que el IBI baja lo que es el tipo impositivo, baja el 6%. Aparte de bajar el 6%, tiene una reducción del 3% por la cuenta fácil. Y por lo demás hay nuevas ayudas y bonificaciones, como puede ser las licencias, una deducción del 90% de la petición de una licencia de inicio de actividad para aquellos que sean menores de 30 años y lleven 2 años en paro. Hay también para la inspección técnica de edificios, hay también para los centros cívicos, hay también para todo el tema social, con unas deducciones del 100% que se dan aprobadas en la propia gerencia de servicios sociales. Hay reducciones para los desempleados en lo que es en autobuses y lo que es en deportes, con unas deducciones en deportes que llegan hasta el 100%, de acuerdo con el IPREN. Hay deducciones también en juventud. Yo creo que fue el 2013, el 2014 fue el inicio de una congelación de todos los impuestos, y el 2015 ha sido el quitar la presión fiscal. Pero eso fue un camino que se planteó desde el inicio de toda la legislatura. En primer lugar, había que reducir, había que pagar a proveedores, había que reducir los contratos, y después de reducir los contratos, pues había que pagar a todo el mundo, ¿no? Quiero decir que al final, bueno, pues se ha hecho una política adecuada, y de acuerdo con esa política adecuada, pues esos son los resultados. Que los resultados no son las palabras políticas, son los números en este área. Ha hablado de una reducción del 6% del IBI, aunque ya sabemos que no será para este ejercicio, sino para el que viene. No, el 6% es el tipo impositivo que es para este ejercicio. El 6% el tipo impositivo. Y luego hay que añadir lo que el señor Lacalle está intentando arañar en la revisión catastral a nivel nacional. Claro, se hizo en junio, me parece que fue en junio o en julio, y una proposición que hizo por parte de UPyD, donde que se estableciese por parte de eso los coeficientes de actualización de lo que es el IBI. Pero los coeficientes de actualización no es algo que marca el ayuntamiento, sino hace el Ministerio de Economía y Hacienda, y eso viene determinado en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, los presupuestos generales del Estado, cuando has cumplido 5 años después de que se ha hecho la ponencia, de que se solicitó la ponencia, es cuando puedes hacerlo. La ponencia fue en el año 2009, acaba en el 2014, entonces a partir del 1 de enero del 2015 es cuando realmente tú puedes pedir lo que es el coeficiente de actualización. Entonces se votó que no, pero porque no se podía pedir. Entonces ahora que se puede pedir es cuando se ha pedido. Entonces eso sale en presupuesto general del Estado, que tiene que estar aprobado. Por lo tanto, si no está aprobado no lo puedes pedir. Ha salido y marca que a partir del 2009 se puede pedir. Nosotros lo hemos pedido y eso es lo que vamos a hacer, y se pone en funcionamiento lo que es en el 2016. Que será efectivo efectivamente el año 2016. ¿Será usted quien haga el presupuesto del 2016? Mucho me pregunta usted. A lo mejor lo hace Carolina. Todavía no ha venido. Enseguida, cuando venga, se lo preguntaremos también. Me puedes preguntar, sí. ¿Pero le gustaría hacer el presupuesto de 2016? Yo creo que yo vivo el momento actual. En cada momento es una parte de la vida de las personas. Yo creo que somos personas que en un momento determinado estamos, en otros momentos no estamos. No soy una persona que me aferro ni mucho menos al cargo. Estoy ahora y puede que no esté, no lo sé. Por cierto, ¿cómo se encuentran los funcionarios que están a su cargo en la nueva oficina de atención al contribuyente? Que ha habido quejas, incluso solicitudes de cambio de plaza, incluso bajas. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, en primer lugar, yo tengo que felicitarles. Tengo que decirle que en estos 3 meses se han hecho 30.000 expedientes. 30.000 expedientes, de los 30.000 expedientes se han hecho planes de pago, se han hecho 17.000. El resto de 17.000 hasta los 30.000 ha sido operaciones tributarias que se han hecho, por lo tanto el conocimiento que tenían pues era bastante elevado. Le puedo decir, por ejemplo, que se han hecho en 2 meses se han hecho 966 plusvalías.
Quiero decir bueno, que existe ese conocimiento, que le puedo decir también que este programa lo están utilizando 4.000 personas en España. De las 4.000 personas, si le hablo de los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, que son 16, estamos el tercero en gestión tributaria. Hablamos de esa manera de facilitar el pago a los burgaleses. El día 5 de enero, quienes se acogieron a esta modalidad vieron cómo se les giraba el primer recibo, que correspondía al importe total dividido en X mensualidades. Bueno, el primero sí es de 12 mensualidades. Sí que es verdad que lo que más han acogido, me ha llamado la atención, ha sido a un único pago. ¿A un único pago? A un único pago. De 12 mensualidades han sido 4.500 personas y eso significa todos los meses una recaudación de 3,5 millones. Y el único pago es personas que querían aprovecharse de una bonificación pagando todo de golpe. Pagando todo de golpe, que lo hubiesen tenido la misma bonificación, pero mes a mes, pero han elegido el pagarlo en una única vez. ¿Satisfecho con la respuesta ciudadana? Yo creo que estoy satisfecho. Sí que tengo que pedir disculpas en el sentido de decir que 17.000 personas en un momento determinado se aprobaron las ordenanzas, había que dar ese servicio. Ha sido una acumulación de mucha gente, ha sido estrés. Tengo que felicitar, lo reitero, lo que es a los propios funcionarios y yo creo que vamos a seguir trabajando porque siempre he dicho que este no es un programa que acaba ahora. Ahora tenemos que empezar con la parte de policía, la parte de multas, tenemos que empezar con la parte de inspección, tenemos que ir pasando por las diferentes concejalías y todos van entrando lo que es el propio programa informático. Y yo creo que dentro de un año pues esto estará en funcionamiento muchísimo mejor. También le tengo que decir que la diferencia comparando el 2013 con el 2014, en el mes de noviembre la recaudación con este programa ha sido 20 millones de euros más que el año pasado. Ahora que he hablado de policía, también conocíamos el otro día con el nombramiento del nuevo mayor, la policía local, que prevé introducir más agentes de movilidad en Burgos. Bueno, estamos en expectativas de lo que pueda decir la propia ley a nivel nacional. La propia ley a nivel nacional tiene que marcar cuáles son las funciones y las misiones que tiene cada una de lo que es Policía Nacional, lo que tiene Policía Local. A partir de ahí tendrá que dictaminarse lo que es en las Cortes de Castilla y León, la nueva ley de Policía de Castilla y León, y a partir de ahí entrará el tema de agentes de movilidad. Los agentes de movilidad los podríamos tener ya, porque realmente se pueden tener siempre lo que es de acuerdo con la ley de grandes ciudades, pero vamos a esperar a que salga la propia ley para hacerlo. Bien, pues vamos a relatar un hecho que se producía este fin de semana. Un centenar de personas recorrieron el sábado las calles de Gamonal como recordatorio de las protestas contra el bulevar de la calle Vitoria. Se cumple así un año de los disturbios y la Asamblea de Gamonal ha organizado toda una semana de movilizaciones. Además de manifestarse este sábado, también rindieron homenaje a los encausados desde la denominada Zona Cero. Hablando de los incidentes, señor de Foronda, la última vez que estuvo en este informativo dijo que seguramente no habría que indemnizar a las empresas del bulevar de Gamonal y todo indica, o todo parece indicar, que finalmente sí que va a haber que pagarles, ¿no? Bueno, habría que preguntarse si realmente, por ejemplo, los propios empresarios, al no llevarse a efecto las obras, han tenido que indemnizar a los propios trabajadores, con lo cual es lógico que ellos pidan una indemnización para trasladar a los propios trabajadores. Eso sin lugar a dudas. En el presupuesto 2015 hay una cantidad consignada para esta indemnización. Me parece que son de 381.000 euros para indemnizar precisamente a estas empresas. O sea que la broma puede salirnos por 300 y pico mil euros. Por supuesto. Bien, pues hoy le tocaba el turno. Voy a pedirle que se quede unos minutos más con nosotros porque quiero presentar a mis colaboradoras de hoy. Les decía que le tocaba el turno a quienes cada 15 días se dedican a analizar la actualidad más municipal. Me refiero a ese duelo entre Blasco y Hernando, que hoy no será posible por culpa de la gripe que acompaña a Carmen Hernando. Así que, Carolina, buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y desde aquí deseamos a Carmen Hernando que se recupere, ¿no? Lo más importante. Pero no vas a estar sola, Carolina, porque tenemos a Marimar Arnaiz con nosotros. Marimar, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Que es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista en Burgos y próximamente diputada en el Congreso de los Diputados, así que vamos a aprovechar que todavía no lo es, no tiene que ir hasta allí para estar con Marimar. Marimar, que estaba escuchando muy atentamente las palabras de Foronda, ¿quiere comentarle algo?
Pues bueno, pues que no estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que ha comentado, ¿no? Partiendo de que el presupuesto del 2015 a nosotros nos parece que sigue sin atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? En una situación que estamos viendo de crisis, ¿no? De que hay muchísimas familias que lo están pasando realmente mal, que tienen problemas para pagar el alquiler, que tienen problemas para pagar la calefacción, comida, libros. Bueno, pues que lo que es el gasto social, lo que es la partida de servicios sociales, pues sigue sin aumentar. En el 2012 estaba en 23,5 millones de euros y sigue estando pues en 18 millones. Por tanto, no compartimos este punto, porque dices, bueno, a más necesidades, a más población que necesita más ayuda del ayuntamiento, pues ese presupuesto no se ha visto incrementado. Y prueba de ello es los precios públicos que ha habido en servicios sociales. En todos estos años atrás, pues ha habido un incremento de un 80% en lo que han sido los precios públicos de escuelas infantiles, de centros cívicos, de ayuda a domicilio. O sea, lo que no hay en presupuesto, pues lo tienen que aportar las familias y los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso no estamos de acuerdo. Luego también he hecho mención al tema de la deuda, ¿no? De la deuda, que parece que es una medallita que se quiere poner el ayuntamiento, que de cara al próximo año se va a bajar a la mitad la deuda que tenía el ayuntamiento, pero eso era un requisito para acogerse al plan Montoro, ¿no? Al plan de pago de proveedores, ¿no? Que es que este ayuntamiento tenía 56 millones de euros pendiente de pagar a proveedores, a pequeños comerciantes, a pequeños empresarios autónomos de esta ciudad, que tenían que tener esos recursos para seguir pagando sus nóminas y sus cotizaciones sociales. Y en su día, para acogerse a ese plan Montoro, ese plan de financiación, era 56 millones de euros, pues se le pusieron una serie de deberes al ayuntamiento de Burgos, y entre ellos era el no endeudarse y el que tenían que ir poco a poco, pues también amortizando ese préstamo que se les daba con sus intereses. O sea, que es que era a la fuerza Orcan, es que había que hacerlo sí o sí, había que hacerlo y bajar esa deuda. O sea, que eso no son medallitas que hay que ponerse de cara al próximo año, que es año electoral. Y por la parte del IBI, pues el IBI también es un impuesto que es el que más afecta a las familias burgalesas, y es un impuesto que ha subido el 30% en estos 3 años. Entonces, ahora que parece que, bueno, en la revista Plaza Mayor todos son rebajas fiscales y que se va a hacer esto, bueno, una maravilla, y dices, oye, vamos a ver de dónde venimos. Yo creo que es una operación todo de estética, pues para tapar lo que ha habido estos años de atrás. Ese 30% de subida del IBI es una subida que ha dolido mucho los bolsillos de todas las familias de Burgos. Son muchas de las cosas que no te han gustado, ¿no? Sí. Que responda al aludido, señor de Foronda. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Yo creo que los apuntes que le han dado, le falta algo. Sencillamente, pues porque cuando habla del 2012, habla de esos 22 a los 18, ahí está metido cuando se estaban construyendo entonces lo que era el Centro Cívico Gamonal, y estaba la Escuela Infantil Los Gigantillos, con lo cual cuando se acaba de pagar, ya en el 2013 no figura, por lo tanto ahí tiene ese dinero. Pero aparte, lo que comentaba antes de la reducción de contratos, por lo tanto yo creo que eso queda bastante claro. Estaba ese dinero, se estaba construyendo y se ha dejado de construir. Se ha dejado de construir, bueno, pues ese dinero ha desaparecido. Cuando habla de los 56 millones, yo tengo que decirle que en plan Montoro fueron 23 millones. Pero nosotros no nos colgamos ninguna medalla, pero si quiere medallas yo también se las doy, ¿no? El Partido Socialista. Acuérdese de la medalla que nos dejaron colgada en el sentido cuando realmente el señor Zapatero se iba del gobierno y nos requirió a todos los ayuntamientos de España una devolución de las transferencias del Estado. Es decir, que entonces no se hacían auditorías, porque las devoluciones del Estado del año 2008-2009, y resulta que nos la piden en el 2011, esa devolución de transferencia, que fueron 13 millones. Si no nos las pidiesen, a lo mejor en vez de pagar 23 Plan Montoro, pues hubiesen sido únicamente Plan Montoro 12, y a lo mejor por 12 millones no hubiésemos entrado. Eso también es verdad, pero esa cuestión fue en todos los ayuntamientos de España. Si habla, por ejemplo, de si es una medalla o una medalla, yo le voy a poner una comparativa de cuando ustedes gobernaron, ¿no? En el año 2003, el nivel de endeudamiento que tenían ustedes cuando salieron del equipo de gobierno era del 96%, y su deuda era de 123 millones de euros. Nosotros estamos en 102, nos vamos con 102 y un endeudamiento del 53,18%. Por lo tanto, es una cuestión así. También le puedo decir, por ejemplo, que en tasas y precios públicos, nosotros la subida que hemos hecho desde el año 2004 ahora ha sido del 1,8%. Tasas y precios públicos desde el 1,8%. Si ve usted, estamos casi en el 8% anual que ustedes hacían desde el año 99 al año 2003. Como por ejemplo la tasa del agua, que ha subido casi el 50%.
Bueno, yo estoy hablando de la tasa de agua, no está medida únicamente, es una sociedad que además también, bueno, está Carolina, pero es una sociedad que realmente podría poner hasta un precio público. Es una sociedad mercantil, podría tener hasta un precio público. Por lo tanto, lo que está haciendo la presidenta de Aguas es un gran esfuerzo en sujetar en una sociedad mercantil una tasa de agua cuando resulta que la propia Dirección General de Tributos ya permite que sea un precio público como están en otras ciudades. Bien, pues vamos a dejarlo aquí, pero Marimar Arnaiz y Carolina Blasco se van a quedar, por supuesto. Nosotros vamos a despedir al señor de Foronda. Gracias por haber visitado este plato de nuevo y que salga todo según lo previsto. Muchas gracias.